En la clase de ayer estuvimos viendo la ley de Gauss. ¿Se acuerdan que les definí lo que era el flujo eléctrico? Que de alguna forma uno lo puede imaginar como proporcional a la cantidad de líneas que atraviesan una superficie, y si la superficie es cerrada, se cumple que la integral del producto escalar del campo diferencial de área, que es a través de la superficie cerrada, que es el flujo eléctrico, es igual a la carga que encierra la superficie cerrada que elegimos sobre epsilon 0. Y también les dije que esa superficie cerrada no era una superficie de existencia física, sino que era una superficie que nosotros utilizábamos a conveniencia, por ejemplo, para determinar el campo en algún punto. Es decir, ahora vamos a ver ejemplos donde resolver la parte de la integral es relativamente fácil y que nos van a permitir encontrar el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces, acá recordamos la ley de Gauss y vamos a aplicarla como primer paso al caso de una esfera de radio R, que es esta esfera azul que tengo indicada acá, que tiene un radio R mayúscula y que tiene una densidad de carga que es una constante por el radio, o sea, por la distancia al centro de la esfera, o sea, por el R. Para resolver la integral, hacer el primer paso y poder encontrar el módulo del campo, me tengo que preguntar si hay algún tipo de simetría en este campo. Antes de preguntarnos esto, nos tendríamos que preguntar si hay alguna simetría en la distribución de cargas. ¿Ustedes ven alguna simetría ahí? ¿Podemos rotar alrededor de algún eje y no ver cambio en la distribución de carga? Sí, en la esferita sí. Claro, rotamos, si nos paramos, o sea, en cualquier posición que nosotros nos paremos, siempre va a existir un radio de la esfera, y rotando la esfera alrededor de ese radio, nosotros no vamos a ver cambio en la distribución de cargas. Entonces eso va a decir que si la distribución de cargas que yo estoy viendo no está cambiando cuando estoy parada sobre uno de los radios de la esfera, que como dije, cualquier punto en el espacio va a estar en algún radio de esa esfera, entonces el campo tiene que respetar esa simetría, y en principio, si yo le imagino una componente, por ejemplo, del campo, imagínense que hay una dirección radial acá, y yo imagino que en ese punto que estoy marcando tengo componentes que serían en el plano perpendicular al radio que estoy trazando, esa componente que estaría en el plano perpendicular, al rotar la esfera alrededor de ese radio, nos encontraríamos que cambiaría la dirección. Pero me acaban de decir hace unos segundos que eso no puede ocurrir porque la distribución de cargas no me está cambiando, y entonces tengo que pensar que el campo no puede tener componentes en direcciones que sean perpendiculares al radio, solamente puede tener una componente en la dirección radial, porque esa, al rotar la esfera alrededor del radio, no cambia. Es decir, los radios son ejes de simetría de la esfera, y sobre ese eje de simetría tengo al campo. O sea, la componente del campo está sobre ese eje de simetría. ¿Esto me lo pudieron seguir? Sí. Hay un comentario más, porque nosotros hicimos este análisis pensando en que es una esfera. Entonces me dijeron, sí, la esfera tiene simetría esférica, obvio. Pero antes de poder responder esa pregunta, teníamos que haber mirado un detalle más, que ahora se los traigo, o sea, lo vamos haciendo por partes para no marearlo. Entonces, el siguiente detalle es que tenemos que mirar la expresión que nos dan de la densidad de carga. Esta densidad de carga también tiene simetría esférica, porque solamente depende de la distancia al centro de la esfera, ¿sí? Si esto hubiese dependido, por ejemplo, de la posición sobre la esfera, por ejemplo, yo les digo, la mitad de arriba está cargada positiva y la mitad de abajo está cargada negativa, nos encontraríamos con el problema de que no tendríamos esta simetría, porque si nos paramos en un eje en uno de los radios y miro a la esfera rotar, voy a ver que la distribución de cargas cambia. Nosotros asumimos, cuando hicimos el comentario, acerca de la simetría de la distribución, que porque era una esfera estaba todo bien, pero antes de quedarnos tranquilos tenemos que ver que la distribución de cargas solo dependa, o sea, una densidad uniforme, o sea, una densidad constante, o que solamente dependa del radio. Sí, acuérdense, para los que vieron análisis 2, que esto sería como en coordenadas esféricas, y uno tendría que medir cualquier punto de la esfera en función de los ángulos que forma el radio vector con el eje Z y con el eje X.
y la proyección del radiovector con el eje X, que son los ángulos θ y φ. Entonces, en principio, más allá, si yo les diera algo que dependiera de algún ángulo, o sea, por ejemplo, les dijera que para θ entre 0 y π/2 son cargas positivas, y 0, que sería la parte de arriba, y de π/2 a π son cargas negativas, que sería la parte de abajo, estaríamos en la situación de que no tengo la simetría esférica, porque rotando alrededor de un radio me encuentro con que modifico la distribución de cargas que veo. ¿No sería entre pi y 2pi? Para que sea la mitad. Bueno, acá depende de qué libro agarremos. Tita yo lo consideré como el ángulo que se forma con el eje Z, y ese varía entre 0 y pi, y el ángulo que se forma con el eje X sí varía entre 0 y 2pi. Sí, ¿puedo hacer una aclaración ahí? Dale, dale. No sé por qué en análisis matemático lo toman al revés a los nombres de esos ángulos. Claro, yo los había visto como phi con el eje Z cuando era alumna, y tita con el eje X, y así era la generalización natural de las polares. Pero acá cuando vine a La Plata, en un montón de libros encontré al revés. No, pero después en el Jackson, en los libros de electromagnetismo, siempre se usa tita con respecto del eje Z. Claro, entonces quedémonos a tita respecto del eje Z, yo estaba hablando en función de tita. Polar y azimutal, si no se llama. Claro, ahí es más fácil. Igual no se asusten, esto es una aclaración para que tengan en cuenta que estamos viendo casos que tienen mucha simetría, que estamos respetando la simetría esférica, ¿sí? O sea que si le distribuimos cargas van a seguir cumpliendo que sean esféricamente simétricas, que rotadas alrededor de un radio de la esfera no cambie la distribución. Y en este caso, poniendo una densidad dependiente del radio, no habría problema. Obviamente con una densidad uniforme, una densidad constante, tampoco tendríamos problema porque repetía. Las otras opciones creo que al menos con nosotros no van a ver, y bueno, después no sé en electro si harán algún problema yo creo que sí, con distribuciones que dependan de los ángulos. Pero bueno, era una aclaración. Entonces tenemos simetría esférica, y acá tenemos la aclaración que girar a la esfera respecto a un punto no puede cambiar el campo, y descarta la posibilidad de componentes no radiales. El punto que estamos eligiendo era el que teníamos hoy marcado con el puntero por acá. Por ese punto que estamos eligiendo, podemos trazar una esfera que pase concéntrica con la carga de radio igual a la distancia del punto al centro de la esfera, y sobre la misma el campo debería tener el mismo módulo. Entonces, si yo pongo un punto, por ejemplo, acá, siempre puedo trazar una esfera que esté concéntrica con mi esfera cargada, cuyo radio será R chiquita, está marcado en blanco. Sean piadosos que nunca me queda bien marcado el centro, pero imaginen que están bien dibujadas. Entonces tenemos una esfera concéntrica, que es la de líneas punteaditas, que pasa por el punto en el que yo quiero calcular el campo, y que su radio es la distancia del centro de la esfera cargada a la superficie que tracé por el punto que quiero calcular el campo. Y digo que sobre toda esa superficie debería tener el mismo módulo el campo. ¿En qué me baso para decir que sobre cualquier punto que yo elija sobre esta superficie blanca, ustedes esperan ver algún cambio en la distribución de cargas cuando se mueven alrededor de esa esfera? No, porque el radio va a ser el mismo, la Claro, distancia entre las cargas. claro, ustedes cuando se paren ahí ven la misma esfera. Como está distribuida solo dependiente del radio, cualquier punto sobre esa esfera blanca se ve la misma distribución de cargas en la celeste. Entonces, eso indica que si la distribución de cargas que ustedes van a considerar desde ese punto es la misma en cualquier otro punto de esa superficie blanca, esa esfera concéntrica, entonces el campo solamente puede depender del radio, solamente puede depender de la coordenada radial. No puede depender de alguna coordenada angular, porque eso nos haría que moviéndonos por la esfera blanca tendríamos que tener diferente módulo. En conclusión, decimos que el campo tendrá un módulo que solamente depende del radio y está en la dirección radial, es decir, es radial y esféricamente simétrico. Entonces ahora me tengo que preguntar
para poder resolver, porque todo nuestro objetivo de análisis era encontrar una expresión de E que yo pueda reemplazar en esta integral para poder resolverla. Entonces, si quiero poder despejar el módulo del campo y después allá y tener el campo en todo el espacio. Entonces, la pregunta que me hago ahora es centrada en cuál sería la superficie gaussiana que tendría la misma simetría que el campo, es decir, radial, o sea que sea esféricamente simétrica. ¿Cuál sería la superficie gaussiana que ustedes elegirían? ¿De una esfera? Claro, una esfera siempre que esté concéntrica a la esfera cargada. Y para una esfera, el diferencial de área de la esfera tiene módulo diferencial de área y está en la dirección radial. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que los diferenciales de área son perpendiculares a la superficie en ese punto? Así que en este caso, cualquiera de los puntos de la esfera concéntrica, la dirección perpendicular es la dirección radial. Así que el diferencial de área lo podemos escribir así. Bueno, tenemos escrita una expresión que aunque no sepamos bien cómo es el EDR, al menos sabemos que es radial, y tenemos, o sea, al menos sabemos su dirección, y también tenemos la dirección del diferencial de área. En consecuencia, estos dos los podemos poner dentro de la integral y reescribir al integrando. Entonces, el producto escalar entre el campo escalar diferencial de área va a ser el producto escalar entre el módulo del campo en la dirección radial escalar el diferencial de área en la dirección radial, que nos daría el producto de los módulos. Entonces, ahora volviendo a la integral, reemplazamos el producto escalar por el producto de los módulos, y como dijimos, acá viene otra cosa, que el campo era el mismo sobre una esfera concéntrica del radio R, entonces no depende del diferencial de área, es decir, si yo me muevo sobre la superficie de la esfera, tengo el mismo módulo de campo, eso lo dijimos hace un segundos, entonces eso me permite sacar al campo de la integral y me queda el módulo del campo por la integral en la superficie cerrada del diferencial de área que nos da el área de la esfera. Entonces, el lado izquierdo de la ley de Gauss, la integral de flujo, nos terminó dando 4pi r cuadrado, que es el área de una esfera de radio r minúscula, por el módulo del campo eléctrico. ¿Esto lo entendieron? Fundamental. Sí, sí. ¿Podría repetir la última parte, por favor? Este pedacito de acá, lo que hice fue mirar el integrando, que era el producto escalar entre I y el diferencial de área, reemplazar la expresión que yo propuse para el campo, que dije, bueno, va a tener que depender solo del radio y estar en la dirección radial, y la expresión del diferencial de área de la esfera de la superficie gaussiana que respeta la simetría. Acá hay una aclaración que es importante. Yo estoy eligiendo una superficie gaussiana que respeta la simetría porque lo que quiero hacer es poder despejar el módulo del campo, ¿sí? Si yo pongo cualquier otra superficie, que la puedo llamar gaussiana también porque, por ejemplo, pongo un cilindro, pongo una esfera que no esté concéntrica, entonces esto no va a ser tan así, porque el diferencial de área de un cilindro no va a ser radial, en el sentido del radio de la esfera, entonces no voy a poder simplificar esta cuenta tan fácilmente, entonces la integral no la voy a poder resolver. ¿Sí? O la podré resolver, pero con mucha dificultad, y no me va a quedar el módulo del campo extraído tan sencillo, no me va a quedar este camino tan sencillo que me permite despejar el módulo del campo. Entonces, pongo la expresión de que el campo está en la dirección radial, elijo una superficie gaussiana que respete la simetría, es decir, una esfera concéntrica, entonces escribo su diferencial de área como el diferencial de área en la dirección radial, resuelvo el producto escalar y me queda el producto de los módulos. Entonces la integral de flujo me queda como la integral en una superficie cerrada del producto de los módulos. Y como el campo solo depende del radio de la esfera gaussiana que elegí, o sea, no depende en esa gaussiana, solo sobre toda la superficie el campo tiene el mismo módulo, entonces cuando integro sobre la superficie de la esfera gaussiana, el módulo del campo es una constante, lo saco de la integral, y me queda el producto del módulo del campo por la integral en la superficie de la esfera gaussiana del diferencial de área. ¿Qué me termina que dar? La superficie de la esfera gaussiana, que es 4pi por el radio de la esfera gaussiana, al cuadrado. ¿Sí? Entonces logré escribir la integral de flujo como 4pi r cuadrado por E, por el módulo del campo.
Ahora lo que queremos hacer, ahora que logramos escribir el lado izquierdo, la pregunta que nos hacemos es mirar el lado derecho, porque lo que necesitamos saber es cuánto vale la carga encerrada. Entonces ustedes me van a decir, bueno, vale la carga de la esfera, pero acá es donde empiezan a aparecer más detalles. Yo tengo que preguntarme dónde quiero calcular el campo. ¿Adentro? ¿En algún punto dentro de la esfera cargada? ¿O en algún punto fuera de la esfera cargada? Entonces, tengo que distinguir dos regiones, estar dentro de la esfera cargada o estar fuera de la esfera cargada. ¿Por qué las distingo? Porque cuando estoy dentro de la esfera cargada, la superficie gaussiana que voy a elegir no me toma toda la carga de la esfera, solo una parte. En cambio, cuando estoy fuera de la esfera cargada, la superficie gaussiana, que es la esfera concéntrica, toma toda la carga de la esfera cargada. Entonces, vamos por estar dentro. Ahí tenemos en negrita, es una gaussiana concéntrica de radio R chiquito. Entonces digo que R es menor que el radio de la esfera cargada, y la carga encerrada tiene que ser la densidad por el diferencial de volumen de la gaussiana. Yo solamente tengo que ver la carga que encierra la superficie gaussiana, solamente tengo que ver la carga que está acá adentro, ¿sí? Limitada por las líneas punteadas, por la superficie que elegí. Entonces tengo que hacer una integral de la densidad por el diferencial de volumen, considerando únicamente el volumen de la superficie gaussiana. Si lo que está por fuera de la superficie gaussiana no es obviamente la carga encerrada por la gaussiana. Entonces, reemplazo la densidad de carga, reemplazo el diferencial de volumen para este caso de una esfera. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, los que saben esférica se quieren reemplacen todo el diferencial de volumen, integren los ángulos, y les va a terminar dando lo mismo que tomar el volumen de una esfera y diferenciarlo respecto de R. ¿Se acuerdan? El volumen de una esfera era 4/3 de pi R cubo, y el diferencial sería 4pi R cuadrado diferencial de R. Y tengo que integrar entre 0 y el radio de la gaussiana. Bueno, esta integral es bastante trivial, puedo sacar 4pi o 0 fuera, y me queda integrar R al cubo, que nos daría R a la cuarta sobre 4, por eso me termina quedando rho 0 pi R a la cuarta. Y esto está evaluado entre 0 y el radio de la gaussiana. O sea que esto sería la carga que tendría encerrada por una gaussiana del radio R. Ahora que la tengo, la voy a ir a reemplazar en la expresión 1, entonces lo que me dio el lado de la integral lo igualo a la carga encerrada sobre epsilon 0, y despejo el módulo del campo. Antes de terminar, tengo que recordar que el campo es una magnitud vectorial, entonces yo no puedo quedarme contento con que logré sacar el módulo del campo, tengo que avanzar y dejarlo escrito como un vector. Entonces me pongo a pensar y digo, ¿qué fue lo que usé para llegar acá? Las condiciones de simetría que me terminaron diciendo que el campo debería ser radial. Entonces, para R menor que R, que el radio de la esfera cargada, el campo tiene el módulo que yo calculé en la dirección radial. Ahora vamos por el caso de que estemos fuera de la esfera. Ahora volvemos a una superficie concéntrica que está englobando, imagínense que me quedó concéntrica, que está por fuera de la esfera cargada. Entonces me puedo preguntar, cuando quiero calcular la carga encerrada, sobre cuál volumen integro. ¿Cuál volumen considero? ¿El volumen de la gaussiana o el volumen de la esfera cargada? El de la esfera. Muy bien. ¿Y por qué? Y porque tipo, en el resto del volumen, en la diferencia de volumen, sabes que no hay nada de carga. Claro, perfecto. Integro en todo lo celestito, que es el volumen de la esfera, porque en la parte negra, entre la esfera y la superficie gaussiana, no tengo carga. Perfecto. Esto cubo encerrado igual a la integral de ρ' diferencial de volumen de la esfera, se me va abajo, se me corrió de lugar. Esto va acá, ¿sí? Corresponde a esta pregunta. Entonces, cuando resuelvo esta integral me termina quedando pi rho 0 R a la cuarta. O sea, no, en realidad lo estoy haciendo también por este camino, porque la resolución del lado izquierdo es la misma para todos, y después uno se concentra en qué región tiene que considerar para calcular la carga encerrada. Por eso lo hago en este camino. Primero resuelvo un lado y después calculo la carga encerrada. Bueno, entonces, calculo la carga encerrada en toda la esfera, esa es la carga total,
pi rho 0 por r a la cuarta, lo reemplazo en la ley de Gauss, o sea, en la expresión 1, y despejo el campo, el módulo del campo. Y ahora fíjense que me quedó dependiendo de la inversa del cuadrado del radio del radio de la gaussiana. Esta expresión ahora la convierto nuevamente en vectorial, usando el argumento que usé para resolver, o sea, la idea de que el campo era radial, y la puedo reescribir, o sea, hasta acá es simplemente hacer lo mismo que hice el de arriba, acordarme que supuse que el campo era radial para resolver el problema, entonces cuando lo escribo vectorial, lo escribo en la dirección radial, o sea, en este punto obtuve el módulo, lo tengo que dejar escrito como un vector. Ahora, para pasar de acá a acá, lo único que hice fue multiplicar y dividir por pi. Entonces, cuando multipliqué arriba por pi, me dio la carga total encerrada de la esfera, porque recuerden que la carga encerrada era la carga total cuando estábamos mirando desde afuera, entonces pi rho 0 por r a la cuarta es la carga que contiene la esfera cargada, entonces la voy a llamar Q, y abajo me quedó 4pi epsilon 0 r cuadrado en la dirección radial. Esta expresión, ¿les recuerda algo? Es la ley de Coulomb. Claro, es como la ley de Coulomb. Bueno, en realidad la ley de Coulomb no, sería el campo eléctrico que sale para una carga puntual, ¿no? Porque no está la otra carga. La ley de Coulomb es una fuerza. Pero sí, es la que se deriva de la ley de Coulomb, es una carga puntual. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo la ley de Coulomb era para cargas puntuales? Después dividimos por la carga que sentía el campo, o sea, para que nos quedara solo la carga que lo hacía, nos quedó el campo una carga puntual. Es el campo una carga puntual. Entonces nos está diciendo que el campo de una esfera cargada es fuera de la esfera cargada, es equivalente a pensar que toda la carga está centrada en su centro. ¿Sí? Que la esfera cargada, mientras estemos fuera de ella, vemos un campo que es igual al de una carga puntual, a que toda la carga de la esfera esté solamente en su centro. ¿Eso no lo habían visto antes con otra fuerza? Gravedad. Claro, Sí, con la gravitación. con la fuerza gravitatoria. ¿Se acuerdan que hablamos en las primeras clases que también tenían algo de campo, le habían dado, pero dependía un poco de cómo habían llegado, si les habían hablado del campo gravitatorio? Es lo mismo. O sea, en el caso del campo gravitatorio, ustedes aproximaban todo pensando que toda la masa de un planeta estaba en el centro. O sea, que el campo gravitatorio, por ejemplo, del Sol, era equivalente a pensar que toda la masa del Sol estaba en el centro. Y eso era porque, o un planeta, porque lo asumían esférico. ¿Bien? Acá, con la fuerza electrostática, nos pasa lo mismo. La fuerza electrostática, o sea, el campo electrostático fuera de un objeto esférico cargado, se comporta igual que si toda la carga estuviera en el centro del objeto. Pero tenemos que estar fuera, porque si estamos dentro ya no es así. ¿Bien? Si estamos dentro vale la condición que resolvimos arriba. Pará, profe, ¿me podés explicar por qué el producto de rho sub 0 por r a la cuarta es igual a la carga acá sobre la pi? flechita de que esto se me corrió, yo acá calculé la carga encerrada por la gaussiana blanca. Pero hoy dijimos que la carga encerrada por la gaussiana blanca era la carga que tenía la esfera cargada, que teníamos Claro. que considerar toda la carga de la esfera cargada, o sea que por eso hicimos esta integral, pero Ah, la está bien, recorrimos sí, hasta, sí. hasta el R de la esfera cargada, hasta el radio de la esfera cargada, R mayúscula. Entonces, pi rho 0 r a la cuarta es la carga total de la esfera. Sí, sí. Y como multipliqué y dividí por pi, le llamé carga Q a la carga total de la esfera. Entonces me quedó esta analogía que me dice, bueno, esto se comporta tal cual como si toda la carga de la esfera estuviera en su centro. Y ahora hacemos otra pregunta. ¿El campo es continuo en la superficie de la esfera cargada? O sea, en R igual al radio de la esfera cargada, en algún punto de esta superficie de la esfera cargada, ¿es continuo el campo? Y si no cambia R, sí. O sea, lo que yo quiero decir es, si vienen por derecha o por izquierda, si vienen por R's menores o R's mayores, o sea, el límite del campo, del módulo del campo, cuando nos acercamos a la superficie por R's menores, ¿es igual que el límite del módulo del campo cuando nos acercamos a la superficie por R's mayores? Esa sería la continuidad del campo. No sobre la superficie, sino cuando la atravesamos. Ahí estamos preguntando.
Tricky, Y pues. en la última cuenta, R al cuadrado quedaría R grande y quedaría igual a la de arriba. Claro. Quedaría R al cuadrado. Sí, sí, perfecto. Entonces, sí, es continuo. Bueno, ahí hay un dibujito hecho a mano. Esto es rosero, se ve feo, pero es rosero. Entonces, acá estoy dibujando más o menos cómo sería el campo. Entonces, si bien vengo con una expresión parabólica y luego tengo una expresión tipo hipérbola, y en R igual a R es continuo y vale ρ0 R al cuadrado sobre 4 epsilon 0. Y, o sea que crece a medida que nos acercamos desde el centro de la esfera a la superficie de la esfera cargada, y después comienza a decrecer tal cual lo hace una carga puntual. Este comportamiento de que es continuo en la superficie donde se nos acaban las cargas, es propio de que tengamos una densidad volumétrica. Si la carga está distribuida en un volumen, el campo al atravesar la superficie que encierra ese volumen cargado tiene que ser continuo. Eso va a ser una condición general y tal vez sea algo que los ayude a ustedes para saber si las expresiones que obtuvieron son las correctas. Sigamos con las esferas, pero ahora la esfera cargada solo en su superficie. Entonces decimos, la esfera tiene una carga Q uniformemente distribuida en la superficie. Entonces, ¿siguen valiendo los argumentos de simetría que hicimos para resolver el lado izquierdo de la ley de Gauss? O sea, para resolver la integral de flujo. Sí, Claro, sigue siendo esférica, la distribución de carga sigue respetando la simetría esférica porque está distribuida uniformemente en la superficie. Bien, así que parados en un radio vamos a ver, cuando rotemos alrededor de ese eje, siempre vamos a ver la misma distribución de carga, así que el campo va a seguir siendo radial y esféricamente simétrico. También, si valen los argumentos de simetría, también vale elegir una superficie gaussiana concéntrica con la esfera que va a respetar esa simetría. Entonces el lado izquierdo de la ley de Gauss, o sea, la integral de flujo, nos va a volver a dar 4pi r cuadrado, el radio de la gaussiana, por el módulo del campo. Esto sigue siendo igual. Todo el argumento que desarrollamos vale para esta esfera que tiene carga solamente en la superficie. Entonces, ahora tengo que ir por el lado derecho, por la carga encerrada, sobre epsilon 0. ¿Cuál sería la diferencia con el caso anterior, cuando quiero calcular la carga encerrada? ¿Tengo dos regiones? Por ejemplo, para empezar a plantearnos. ¿Tengo que considerar adentro y afuera de la esfera como hice en el caso anterior? Y una esfera gaussiana dentro de la esfera no va a tener carga dentro. Entonces, Claro, pero en principio no esperaría tener el mismo campo adentro que afuera. Así a grosso modo. Tengo que ver qué me da adentro porque cambia la carga. Así que tengo que resolver dos regiones nuevamente. Como dijo uno de sus compañeros, si estamos dentro de la esfera cargada, la carga les da 0. Bien, entonces es de nuevo la esferita negra. Entonces reemplazo el 0 acá y me queda que el módulo del campo es 0, con lo cual el campo es nulo dentro de una esfera cargada uniformemente en su superficie. Ahora vamos afuera. Afuera, R tiene que mayor que el radio de la esfera cargada. La carga encerrada es, ¿qué cosa? La carga Q que está uniformemente distribuida en su superficie. Entonces, pongo de vuelta la gaussiana, digo que esto es la carga Q, después de esa gaussiana, el campo va a valer Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado en la dirección radial. O sea, si pongo que esto vale Q, despejo el módulo de E y después me acuerdo que es en la dirección radial. Y me vuelve a dar lo mismo que antes. Para mí, estar fuera de esa esfera cargada, pero ahora en superficie, que está uniformemente cargada en superficie, el campo es exactamente el mismo que si yo tuviese toda la carga en el centro de la esfera. Y acá tenemos un grafiquito, este sí me lo saqué de un libro donde les va mostrando que hasta el radio de la esfera cargada tengo campo 0 y después empieza a decaer como decae el campo de una carga puntual. Este sería el gráfico. Y claramente, fíjense que el campo es discontinuo. Bien, porque cuando yo hago R igual al radio de la esfera cargada, no me da 0, me da un valor, y ni bien atravieso esa superficie, cae a 0, y es 0 adentro de toda la esfera cargada, en su superficie.
Esto es otro resultado que les va a aparecer seguido, que es que cuando tengamos distribuciones superficiales de carga, en la interfase, o sea, en la región en la que atravesamos esa distribución superficial, el campo va a ser discontinuo y en particular nos va a dar la densidad de carga sobre epsilon 0. Bueno, ¿cómo pruebo eso? Y tengo que encontrar la expresión de la densidad de carga. Y eso no es tan difícil, porque ¿cómo encuentro la densidad de carga de esta esfera cargada en superficie uniformemente? ¿Cómo la encuentro? ¿Se acuerdan? O díganme si lo llevé y se perdieron. Es la superficie sobre la carga total, ¿no? La densidad de carga sería la carga total sobre la superficie. Sí, perdón. Al revés. Está bien. Entonces, la superficie sería la superficie de la esfera cargada, que es 4pi por el radio al cuadrado de la esfera. Entonces, si yo calculo el campo en la superficie del lado de adentro es 0, el módulo es 0, y cuando vengo a la superficie desde el lado de afuera me da Q sobre 4pi, el radio de la esfera al cuadrado, que dijimos que es la densidad de carga, sobre epsilon 0. Entonces, cuando hago la diferencia entre adentro y afuera para ver la discontinuidad, me da esta discontinuidad, que es sigma sobre epsilon 0. Y eso, cuando lo hagamos en otros casos, vamos a ver que siempre que resolvamos una distribución superficial de carga, nos vamos a encontrar con una discontinuidad del campo. O sea, cuando la atravesamos, el campo de un lado y del otro vale diferente, y nos vamos a encontrar que esa discontinuidad siempre vale sigma sobre epsilon 0. Entonces también es algo como para tener en cuenta en la cabeza para ver si hicimos bien las cuentas. Aparte que nos van a servir después esto para otras cosas. Fíjense en que cuando hicimos esto con su compañero, de decir que la densidad de carga es la carga total de la esfera dividido el área de la superficie de la esfera, tuvimos que tener en cuenta la frase mágica de uniformemente distribuida. Si no, no vale. Si no, no podemos decir que la densidad va a ser una constante a través de toda la superficie, que es lo que estamos asumiendo. Si no está uniformemente distribuida, ese argumento de hacer Q sobre la superficie en la que yo distribuí la carga, no vale. Bien, como está uniformemente distribuida, esa cuenta se puede hacer. Basta de esferas, vamos a un hilo largo, sea simetrías cilíndricas. Bueno, ahora vamos con un hilo largo, recto, con una carga Q uniformemente distribuida. Un hilo largo, recto, con una carga Q uniformemente distribuida. Ese hilo largo, recto, es parecido a lo que resolvimos en la clase de ayer. Tenemos un hilo, nos paramos en algún punto, y si es muy largo, nunca veo los extremos, o yo no me paro muy cerca de los extremos, y lo voy a poder considerar, mientras no esté cerca de los extremos, como un hilo infinito. Ahora, si yo no veo los extremos, siempre voy a ver esta construcción de que el campo me da radial. Esta era una de las construcciones que uno siempre hacía, pero vamos a ver por argumentos de simetría. ¿Presenta alguna simetría la distribución de carga y por ende el campo? Sí, sobre el eje, el que está, no sé cómo explicarlo, que está paralelo a diferencial de... Claro, y la simetría sería rotar 180 grados. Bueno, acá aclaramos de que lo tenemos que considerar como si fuera infinito o estar muy lejos de los extremos. O sea, no tengo que darme cuenta que es finito el alambre para poder aplicar la idea de simetría. Entonces, tengo que pensar un hilo largo, como dice acá, recto, lejos de los extremos, para poder hacer este argumento de simetría y decir, bueno, si yo roto alrededor me paro en un punto, trazo la perpendicular del punto al hilo, y alrededor de esa dirección roto el hilo 180 grados, o sea, pi alrededor de esta dirección la vamos a llamar R. Si nosotros hubiésemos puesto componentes del campo en la dirección perpendicular a R, rotarían. Pero nosotros, o sea, si yo, por ejemplo, pongo una componente del campo paralela al hilo y roto 180 grados, si estaba apuntando para arriba, rotarla 180 va a quedar apuntando para abajo. Pero acabamos de decir que la distribución de carga no cambia, en consecuencia, esa componente no puede existir, porque nos estaría diciendo que el campo cambia cuando la distribución no. Idem si ponemos una componente saliente y la rotamos 180 grados, esa aparecería del otro lado, entonces diríamos no puede existir porque
yo no veo cambios en la distribución de carga, pero estaría viendo un cambio en el campo. Entonces la única opción es que el campo tenga componente en la dirección de este diferencial D. Que el dibujito que está hecho acá, que es el análisis común que hacen los libros de física general, es también el que les permite decir solo hay componente en la dirección radial. Cuando nos referimos a la dirección radial, recuerden que estamos hablando del diferencial de coordenadas cilíndricas, estamos hablando de la dirección radial del cilindro, ¿sí? Entonces ahí uno difiere una dirección radial, una dirección tangente apoyada en el mismo plano que la dirección radial, y una dirección z que va en la dirección del hilo. Por otra parte, si el hilo es infinito, nosotros podemos, por un lado, trasladarnos este punto a cualquier otro punto, ¿sí? Y estaríamos viendo lo mismo. Si esto es infinito, yo me podría parar por acá, y como el hilo seguiría para arriba, está cortado simplemente por un dibujo, entonces yo podría hacer esta misma construcción que tengo acá en cualquier punto que esté a la misma distancia del hilo. O sea, cualquier punto que esté del hilo a la misma distancia tendría exactamente la misma construcción. Y por otro lado, si roto sobre sí mismo el hilo, no tendría que haber cambios en la distribución de carga y tampoco en el campo. En consecuencia, llego a la misma conclusión que antes. El campo va a depender solo de R, solo de la distancia al hilo, y va a estar lo que dijimos en la dirección radial del hilo, es decir, va a presentar simetría cilíndrica. Rotar al hilo sobre sí mismo, o girarlo 180 grados, o trasladarnos paralelos al hilo, nos dan argumentos de que el campo solamente puede tener componente radial, y el campo solamente puede depender de la distancia al hilo. No puede depender de la posición, por ejemplo, en Z, que yo lo ubique. Solo depende de esta distancia y no de la posición en Z. Porque trasladarme en Z, para mí es lo mismo. Y girar alrededor del hilo también, o sea, ubicarme a la misma R del lado de enfrente es exactamente lo mismo, yo veo la misma distribución. Bien, eso está relacionado con que rotar el hilo sobre sí mismo no modifica la distribución. Entonces el campo tiene simetría cilíndrica y va a ser radial y dependiente del R, que es la distancia del punto al hilo. Con esa lógica, bueno, me pregunto cuál sería el sistema adecuado para describirlo. Son las coordenadas cilíndricas, que son R, θ y z. Y ahora me pregunto, ¿cuál es la superficie gaussiana adecuada? ¿Qué superficie va a respetar la simetría de este campo, que es radial y tiene simetría cilíndrica? Es decir, sobre un cilindro que esté concéntrico con el hilo debería valer lo mismo. O sea, a la misma distancia del hilo vale el mismo módulo. Y apunta siempre en la dirección radial. ¿Qué superficie gaussiana elegirían ahora para resolver fácil el lado izquierdo de la integral? Un cilindro. Un cilindro. Un cilindro que debe estar concéntrico con el hilo, para que respete la simetría. Porque si yo no lo pongo concéntrico, pararme en un punto, por ejemplo, como el que estoy marcando ahora, y pararme en otro, yo no vería lo mismo. Bien, acá sí, si me muevo sobre la superficie de ese cilindro, veo la misma distribución de carga, veo todas las mismas características. Ahora sí, si yo no lo pongo concéntrico, eso no sería cierto. Estar de un lado del cilindro sería una distancia distinta que estar del otro. Entonces necesito un cilindro concéntrico con el alambre. Acá hay algunos detalles, como escribir la densidad lineal de carga lambda, como la carga sobre la longitud del hilo, y bueno, está la superficie gaussiana elegida, y acá hay el dibujo de cómo supusimos el campo y cómo va el diferencial de área de una de las áreas a considerar. El tema es que yo tengo que resolver una integral de una superficie cerrada. Esto habla de integrar en toda la gaussiana, y esa gaussiana tiene 3 diferenciales de área a considerar. Los diferenciales de área relacionados a las tapas, que los llamé diferencial de área 1 y diferencial de área 2, y el diferencial de área que está relacionado a la parte curvada, bien, al contorno. Entonces, cuando yo quiero calcular el flujo total a través del cilindro, lo tengo que escribir como la suma de los flujos a través de las 2 tapas y del contorno. Bien. Ya sé que el campo es
E en la dirección radial. Ahora yo quiero escribir los diferenciales de área, los vectores, en función del sistema de coordenadas que elegí. Entonces, el diferencial de área 1 está en la dirección del eje Z positivo, por eso diferencial de área 1 está en K. El diferencial de área 2 está en la dirección del eje Z negativo, por eso el diferencial de área 2 está en menos K. Y el diferencial de área del contorno está en la dirección radial. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar las expresiones de E en la dirección radial por estos diferenciales de área. Y fíjense, si yo hago E en la dirección radial, escalar el diferencial de área 1 que está en K, ¿cuánto me da ese producto escalar? El producto escalar de un campo que va en la dirección radial, en cualquier punto de esta superficie, si yo trazo el campo acá sería en la dirección radial, y el diferencial de área que va en la dirección Z. ¿Cuánto me da el producto escalar? 0. 0. Y la misma lógica para el diferencial de área que está abajo. Bien, son perpendiculares. Con lo cual, el único término que me sobrevive es donde son paralelos el campo y el diferencial de área. Entonces me queda la integral sobre todo el cilindro, queda reducida a integrar el módulo del campo por el diferencial de área del contorno del cilindro. Como dijimos que el campo era función de R y sobre el contorno del cilindro R es constante, entonces el campo sobre la superficie del cilindro es una constante, lo puedo sacar de la integral y me queda integrar el diferencial de área del contorno. Y en la integral del diferencial de área del contorno me da el área del contorno, que es 2pi por R por la altura del cilindro, que era L. Una preguntita para ver qué tan atentos estaban. ¿Cómo es que yo de una integral ¿por qué saqué el circulito cuando avancé en esta dirección? ¿Por qué el símbolo de la integral lo cambié? Porque ya no sería cerrada. Porque ya no sería cerrada. Ahora estoy integrando en un contorno. Eliminé las tapas porque no contribuían. Bien, entonces, ¿ahora qué hago? Esta expresión, que es el lado izquierdo de la ley de Gauss, lo tengo que igualar a la carga encerrada sobre epsilon 0. La carga encerrada sería la carga que tiene mi alambre. Sí, acá es lo que aplicamos hoy. Estoy encerrando con una gaussiana, tengo solo la carga del alambre. Entonces, despejo, y esto me queda que el campo vale Q sobre 2pi epsilon 0 L, o sea, Q sobre 2pi epsilon 0 L por R, o sea, inversamente proporcional al radio de la gaussiana, o sea, la distancia entre el punto donde calculo el campo y el centro del alambre. Y bueno, si hubiera tenido la densidad lineal de carga, podría haber reemplazado Q sobre L por lambda y quedado la expresión en función de lambda. Y acá hago una aclaración, solo una región porque consideré despreciable el espesor del hilo. Hablé de un hilo fino y largo, bien, y no di detalles de radio del hilo, así que no tengo que considerar la región interior del hilo. Vamos a ver ahora qué pasa si tengo que considerar la región interior. Entonces supongamos ahora un alambre recto, largo, con radio R y carga Q uniformemente distribuida en su superficie. O sea, ahora les cambié un poquito el juego, mezclé un poco de todo y ahora decidí que mi alambre tiene un grosor, tiene un radio R, pero sigue siendo largo. Y la carga ahora está toda en su superficie, porque es un alambre metálico, vamos a ver por qué. Entonces vamos de vuelta a resolver este nuevo caso. O sea, me pregunto qué simetrías presenta la distribución de cargas y me respondo cilíndrica, puedo rotarla alrededor del eje del cilindro y invertirla. No le pasa el corrector. Invertirla a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo que esto sigue manteniendo la simetría cilíndrica y todo el análisis que hicimos hoy para un alambre sigue valiendo aunque tenga grosor el alambre? Vale lo mismo, para un hilo fino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, si tenemos la misma simetría, entonces, y el campo obviamente la va a respetar, entonces ahora puedo seguir escribiendo en este caso también que el campo
es también radial y que tiene simetría cilíndrica, o sea, vale lo mismo sobre un cilindro concéntrico con mi alambre, que ahora es grueso. Yo no les describí mucho, pero esto se entiende que lo amarillo es el alambre y que le puse cargas positivas solo en la superficie. Se ve eso. Sí, Y que tiene el alambre un radio R mayúscula, que quedó acá oculto un poco. Y después hay adentro una gaussianita de radio R chiquito. Porque si me pregunto cuál es la superficie gaussiana adecuada para determinar el campo en todo el espacio, la respuesta obviamente es la misma que con el hilo fino. Es un cilindro concéntrico con el alambre. Al respetar las mismas simetrías cilíndricas, tengo que poner una superficie gaussiana que sea cilíndrica y que esté concéntrica con el alambre, o que en este caso grueso, o el hilo cuando estábamos mirando algo fino. Y pregunto, ¿qué ocurriría si el cilindro, si el cilindro este que ponemos, la superficie gaussiana que elegimos, no es concéntrica? Lo puedo hacer. ¿Qué podría pasar? Deja de valer la ley de Gauss, por ejemplo. En vez de ponerla respetando todas las simetrías para poder resolver la integral, pongo algo corrido. ¿El campo no es constante en la superficie del cilindro? El campo no es constante en la superficie del cilindro, y entonces, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Podría hacer algo? ¿La ley de Gauss sigue siendo válida? sí. Claro, la ley de Gauss vale siempre. ¿Y qué puedo hacer entonces con la ley de Gauss? Si ya no puedo trabajar bien la parte de la integral de flujo, en el mejor de los casos podré calcular la carga que encierra mi gaussiana. ¿Sí? Claro. Podría poner una superficie grande, enorme, que agarra todo el alambre, pero corrida, y bueno, calcularé la carga que encierra. Y si puedo calcular la carga que encierra, puedo, por lo tanto, saber el valor del flujo. Pero lo que no voy a poder hacer es despejar el módulo del campo y hacer lo que estuve haciendo hasta ahora. Entonces la dejamos concéntrica. ¿Cuántas regiones tengo que considerar para trabajar? Porque ya voy a ir a resolver esto, pero también me pregunto, ya que estoy, ¿cuántas regiones voy a considerar? Cuando teníamos el hilo fino, consideramos una sola porque era muy finito. Y acá yo debería considerar dos, que sería estar dentro y estar fuera del hilo. Entonces ahora sí vamos a resolver. Entonces vuelvo a mirar la integral y todo, como me valen todas las consideraciones de simetría que hice para el hilo, entonces yo puedo escribir la parte del flujo del campo eléctrico de vuelta como E por 2pi LR, que es el área del contorno de la gaussiana que elegí. Ahora, si estoy a un radio menor al radio del alambre, la carga que encierra, si estoy dentro, es 0, porque decidí que la superficie es la que está cargada. Entonces, como encierra carga 0, llego a la conclusión de que el lado derecho de la ley de Gauss me da 0, entonces el flujo me tiene que dar 0, entonces el módulo del campo me da 0, porque obviamente 2pi LR no lo es, y entonces obtengo que el campo es el vector nulo en el interior. Ahora voy por fuera, esta sería la azulcita que traté de dibujar acá, que tiene un R mayor que el radio del alambre cargado, y en ese caso yo estoy englobando toda la carga que tiene el alambre cargado. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hasta acá? Sí. Entonces, reemplazo Q y obtengo la misma expresión que había obtenido afuera del hilo. ¿Sí? Nos queda la misma, es decir, que a los efectos prácticos, el alambre grueso se comporta cuando estamos fuera del alambre igual que si toda la carga estuviera sobre su eje, igual que si fuera un hilo finito, mientras estemos fuera y mientras la distribución sea así, uniforme, como estamos viendo. Y ahora tendríamos que graficar el módulo del campo versus la distancia al eje. Entonces acá hice un dibujito, no lo estoy haciendo tan rápido, lo dibujé el otro día. Entonces tengo el 0 y después cae como 1 sobre R. Y puedo estimar cuál es el valor desde el que cae, fijándome que la carga total dividida 2pi LR, que es la superficie en la que lo distribuí, es sigma. Y si yo me ubico en exactamente la superficie del alambre cargado con una densidad superficial,
primero no tengo definido el campo, y segundo, si tomo la expresión por derecha, la discontinuidad en el campo me da sigma sobre epsilon 0, porque si yo tomo la expresión para R's mayores y la hago atender al radio del cilindro, lo que obtendría es Q sobre 2pi epsilon 0 L por el radio del cilindro. Pero la carga sobre 2pi L por el radio del cilindro es lo mismo que decir tomar toda la carga del cilindro y dividirla la superficie del contorno, que es en donde yo distribuí. Bien, supongo que las tapas están muy lejos y no me afectan. Y en consecuencia, el campo justo en la superficie del lado de afuera me daría sigma sobre epsilon 0. Entonces vuelvo a obtener la misma discontinuidad. Bueno. Y acá está agregado, que lo dije todo en palabras, que sigma es Q sobre 2pi R L. O sea, vuelvo a atravesar una superficie totalmente distinta a la esfera, ahora es un cilindro, pero una superficie uniformemente cargada, y me encuentro que cuando atravieso la superficie cargada, el campo cambia, es discontinuo, su módulo en sigma sobre epsilon 0. Yo tenía una duda Sí, dale. respecto a sigma. Porque sigma tiene CL, que es el L del cilindro. Sí. Pero, o sea, ¿cómo determinarías ese L? Porque es infinito. Bueno, espera, yo no dije que era un cilindro largo, entonces hay una posibilidad de que en el enunciado te suelen decir cilindro largo o alambre largo de grosor tanto. Bien, entonces ahí vos lo suponés finito, pero te tienen que decir o la longitud del alambre o la densidad lineal o la densidad de carga, que sería una densidad lineal si supones que el alambre es finito, o sea que desprecias el radio del alambre, y sería una densidad superficial, o a veces te dicen carga por unidad de longitud, entonces te están diciendo como que Sí. cuánta carga tenés por rebanada de cilindro, digamos. Si el alambre es grueso, te suelen o sea, pero te dan datos en el problema, o sea, o te dan L, la longitud y la carga total, y te dicen que la longitud es mucho más grande que el radio, aunque te den el radio, te dicen L es mucho más grande que R, y estamos lejos de los extremos. Entonces ahí vas de una y usas Gauss. Claro. Si te dan un alambre que te dice que mide, no sé, 2 centímetros y de longitud y 1 milímetro de radio, y que no estás, y te dicen que calcules el campo en algún punto, si no estás lejos de los extremos, no deberías usar Gauss. Sí. Bien. Necesitas que te digan el alambre es largo o considere despreciable los efectos de borde, alguna cosa que te dé la pauta de que a vos no se te va a acabar el alambre, que siempre podés hacer esa construcción o las condiciones de simetría, porque esto que yo les dije, yo me muevo paralelo al alambre y veo lo mismo, entonces sobre una misma distancia del alambre sí, pero si yo me muevo paralelo y me acerco a un borde, no veo lo mismo. ¿Sí? Veo el borde, veo los efectos del borde, y si quisiera calcular el campo en las proximidades de los bordes, se me curva. ¿Sí? Entonces, Sí. no tengo, pueden probar calcular el campo en algún borde, y van a ver, de hecho, bien enfrente del borde, ustedes lo tienen que ver hacia ustedes el campo, digamos, en la dirección Z. Entonces, cerca de los bordes, todos estos argumentos de simetría no valen, entonces no pueden usar Gauss para estimar. Si para suponerlo infinito, tienen que suponer que no se van a enterar que están en los bordes, ¿bien? O sea que el alambre es largo, y que están lejos de los bordes. El grosor no importaría tanto, pero mínimo que es muy largo. Y no tiene que estar doblado, si no les arruina todas las cosas. Bien, porque está doblado es otra historia. Si lo doblamos, por ejemplo, podemos hacer un anillo. Si lo doblamos en espiral, peor, casi podemos llegar a un disco. Entonces, no tiene que estar doblado, puede salir largo, recto. El enunciado te va a dar la pauta, y te va a dar el dato que vos necesitas. Ya sea la Q o la densidad lineal, o la cantidad de carga por unidad de longitud, que sería la carga que hay en una rebanada del alambre. ¿Sí? Sí, ahí entendí. ¿Y en los extremos no vale Gauss, o solo la cuestión es que no sabemos integrar eso sin los argumentos O sea, Gauss va a valer de siempre. simetría? O sea, Gauss te va a valer siempre. El tema es esto que decís último.
perdiste las simetrías que te permitan resolver el lado de la integral y despejar, porque vos fíjate que siempre yo partí acá de calcular, tratar de calcular la integral para despejar el módulo del campo, ¿sí? Yo acá lo hice totalmente genérico y logré encontrar una expresión, una expresión donde de ese flujo, que es donde aparece el módulo del campo y la distancia, ¿sí? Entonces, si eso lo igualdea a la carga que encierra la gaussiana. Si yo no puedo resolver el lado de la integral de esa forma, entonces no puedo despejar el módulo del campo en forma genérica, entonces no voy a poder encontrar el campo en todo el espacio usando la ley de Gauss. Bien, no es que no valga, es que no te sirve. Si yo me voy a un extremo, ya no puedo decir que el campo es radial y cilíndricamente simétrico, porque no lo veo así, ¿sí? Sí, está bien, gracias. Ese es el problema. El primer caso no tiene extremos, la esfera no tiene extremos, entonces ahí ese problema no nos aparece, ¿sí? Pero en los cilindros, y ahora vamos a verlo un plano, sí, entonces bueno, tenemos que tener en cuenta. Bueno, después la otra, que también se los dejo, yo les dejo algunas frasecitas que suelen aparecer en los problemas. Por ejemplo, placa infinita cargada con una densidad sigma uniforme, o en lugar de placa infinita les puede decir una placa cuya área es mucho mayor a su espesor y lejos de los extremos, ¿sí? O sea, suponemos una placa fina, para pensar en una densidad superficial de carga, que tiene un área cargada mucho mayor, ¿sí? que su espesor, y que estamos lejos de los extremos. Vamos a ver que esto de el mucho mayor que a su espesor, el espesor nos va a importar si las cargas no pueden moverte. Yo les digo, bueno, tengo una placa y la cargué con está toda cargada, pero voy a suponer que es finita, entonces considero la carga solo como si fuera superficial, es una historia. Después vamos a ver más adelante que si la placa es metálica no nos va a importar tanto el espesor porque siempre la carga va a estar en la superficie. Bien, entonces ahí no vamos a tener esa aclaración de el área mucho mayor al espesor. Pero sí nos va a importar que un área sea grande, que sea muy grande, y que no estemos cerca de los extremos de la placa. O sea, siempre concentrados en no tener los efectos de borde. Y ahí les puedo preguntar, ¿tendremos algún eje de simetría que nos permita hablar de alguna simetría del campo? Estamos frente a una placa que la vamos a suponer muy grande, no vemos los bordes. ¿Tendremos alguna simetría, algún eje alrededor del cual rotarla que no nos cambie la distribución y por lo tanto no deba cambiarnos el campo y por lo tanto nos anule componentes del campo? Un eje perpendicular al plano, supongo. Claro, cualquier eje perpendicular al plano, si nosotros lo rotamos, alrededor no vemos cambios en la distribución de carga y en consecuencia no deberíamos ver cambios en el campo. En consecuencia, el campo solamente puede tener componentes en la dirección de ese eje. Bueno, acá hago una aclaración, nosotros podríamos traer a colación el análisis que hicimos, ¿se acuerdan? Para el disco hace unas clases, ya no creo que fue ayer, que analizamos cómo era el campo de un disco y hicimos que el radio fuera infinito, entonces podemos mirar lo que hicimos ahí porque es el mismo análisis, o notamos lo que hicimos primero, que rotaciones respecto de un eje que pasa por un punto genérico por el cual queremos calcular el campo no deben afectarnos, con el cual debe estar en la dirección perpendicular al plano. Acá obviamente el eje tiene que ser perpendicular al plano, ¿no? Que me faltó, porque no es cualquier eje. Ahora se los agrego. Bien, bueno, acá también tienen que imaginarse que tenemos el eje de simetría, es cualquier eje perpendicular al plano, con lo cual solamente podemos tener componentes del campo en la dirección perpendicular al plano, mientras no veamos los bordes, y trasladarnos paralelos al plano también no nos cambia la distribución mientras no veamos los bordes, con lo cual, sobre todos planos paralelos, deberíamos tener en principio el mismo campo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sobre planos paralelos a la placa cargada, que la vamos a suponer infinita o muy grande. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la superficie
que mejor me representa esa simetría? ¿Qué superficie pondrían ustedes? Porque necesitamos resolver el lado izquierdo de la integral de Gauss. Necesitamos una Un superficie. plano, ¿no sería? ¿Una? Un plano. Pero una superficie cerrada. Recuerdan que tenemos que resolver Gauss. Un disco. Podría ser un disco cuyas tapas, ¿en qué dirección estarían? ¿Cómo lo ubico? Eje perpendicular al plano. ¿Las tapas las queremos que atraviesen el plano o que estén paralelas al plano? No, las Paralelo. tapas. Claro. ¿Lo quieren atravesando? ¿En serio? No, paralelas. Ah, bueno. O sea, el disco paralelo al plano. Perfecto. Bien, entonces, esperen a ver. Una que presente caras paralelas a la placa. Bueno, acá dice por qué. Esto ya lo estuvimos hablando. Fíjense, esto es más o menos lo que ustedes me dijeron. Bien. Acá está dibujada una parte del plano, está supuesto positivo, y elegimos un disco, acá es más cilíndrico el disco, pero no importa, que lo está atravesando y las caras planas quedan paralelas al plano, como ustedes dijeron. Entonces nos encontramos de vueltas con tres, porque ahora para armar este disco o cilindrito tenemos que considerar tres diferenciales de área, los de las tapas y los de la parte curvada. Bien, diferencial de área 1, 2 y 3. Acá no dice quién es A1 y A2 y A3. Supónganse que diferencial de área 1 está acá, que del otro lado, no sé qué tan bien me va a quedar, está el diferencial de área 2, y que en la parte curvada está el diferencial de área 3. ¿Bien? El producto escalar entre el campo y el diferencial de área 1, ¿qué nos da? El producto. La primera integral. Magnitudes. ¿Cómo? Te pido disculpas, que hablé con vos. Decime. El producto de los módulos. Claro, nos daría el producto de los módulos, que nos quedaría el módulo del campo Hola. por diferencial de área 1. Si yo lo pongo que atraviese al plano de forma que quede a la misma distancia de los dos, porque yo en principio sé que sobre planos paralelos vale lo mismo, y que si yo me voy del otro lado del plano tendría la misma construcción, así que a la misma distancia del plano yo sé que tendría que tener el mismo módulo. No sé si me acerco más de un lado o del otro qué va a pasar, tengo que sacarlo. Entonces, en principio, bajo las suposiciones que tengo hasta ahora, voy a ponerlo de modo que esta tapa esté a la misma distancia del plano que la otra. Entonces, el diferencial de área 2 por E nos vuelve a dar el módulo de E por el diferencial de área, y el diferencial de área 2 en módulo tiene el mismo valor que el diferencial de área 1. Por eso nos queda 2 veces la integral de E por diferencial de área 1. ¿Sí? Porque la otra es exactamente lo mismo y el producto escalar nos da positivo, así que se suman, estas dos integrales son iguales. Y esta otra integral me da 0 porque el campo es perpendicular al diferencial de área 3. Entonces, si logro escribir a la integral de flujo como 2 veces la integral del módulo de E por el diferencial de área 1, y me doy cuenta con este argumento que hice que E vale lo mismo sobre todos los puntos del diferencial de área 1, lo saco de la integral, integro el diferencial de área y me va a quedar 2 veces E por el área de la gaussiana que haya elegido. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bien, entonces... Esa área sería la superficie de las dos tapas, nada más, o sea, de mi gaussiana, pero de las dos tapas. Sería de una porque después tenés este 2 para la otra tapa. Ok. La de las dos Bien. tapas sería 2A. ¿Sí? Porque esta Genial. integral y esta integral te dan lo mismo. De la forma, ¿sí? No te vas a elegir un cono acá, digamos. Esta área porque si no te complicas la cuenta. Aparte, si elegís un cono, no puedes cambiar la forma, o sea, tienen que tener la misma área las dos, porque si elegís algo más cónico, algo que tenga distinta área de un lado o del otro, tendrías contribución de la parte curvada, bien, porque ahora no sería perpendicular en todo punto al campo. Entonces, esta construcción la pones bien centrada en el plano, y obviamente es un cilindro. También podrías haber elegido un cubo, por ejemplo, y también vendría, porque todas las caras del cubo laterales no contribuirían y nos contribuirían las tapas. Y nos daría siempre 2E por A.
Entonces la siguiente pregunta que nos hacemos, ya tenemos la parte de la integral de flujo, ahora queremos sacar la carga encerrada para terminar, y la carga encerrada yo la puedo escribir como la densidad de carga, porque nos dijeron en algún momento allá arriba que carga infinita, como que tenía una densidad sigma uniforme. Entonces la carga encerrada es la integral de sigma diferencial de área. Como sigma es una constante, nos queda sigma por A. Entonces, igualando, reemplazando esto en la ley de Gauss, llegamos, fíjense, varios pasos juntos, como siempre, Marisa, que 2C por A es igual a sigma sobre epsilon 0 por A. Simplificamos las áreas y nos queda que el módulo de E es sigma sobre 2 epsilon 0, que es lo que nos aparece acá. Pero para terminar el problema tenemos que recordar que esto es un vector y hay que dejarlo expresado como un vector. Entonces digo, bueno, entonces voy, miro y digo, si estoy del lado de las zetas positivas, y supongo que este es el eje z, entonces me tiene que dar sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección del eje z, bien, en K. Pero si estoy del otro lado, si pongo el 0 del eje z sobre el plano, estoy del otro lado, me tiene que dar sigma sobre 2 epsilon 0, pero negativo, el menos K, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribo esto? Y bueno, lo escribo como signo de z. Bien, si estoy del lado positivo de z, me da en la dirección de K, y si estoy del lado negativo, me da en la dirección de menos K. ¿Sí? Es una forma de terminar expresando la expresión del campo. Y antes de preguntar una más, ¿esto se entendió? O sea, ¿fui clara? ¿Me repetís lo último? O sea, acá hice una cuenta que no la escribí toda, que es igualar 12 por a sigma por a sigma por a sobre epsilon 0. ¿Sí? Reemplazar en la integral el 12 por a, y en este lado sigma, esto te queda 12 por a igual a sigma por a sobre epsilon 0, desde donde yo simplifico las a, ¿sí? Entonces me queda que el módulo del campo es sigma sobre 2 epsilon 0, ¿sí? Hasta ahí obtuve el módulo, pero yo tengo que terminar de escribir esto recordando que es un vector, entonces tengo que escribirlo en forma vectorial. Entonces ahí recuerdo todas las condiciones de simetría que apliqué para resolver el problema, y agarré y dije, bueno, sí, este es el módulo, sigma sobre 2 epsilon 0, si elijo el eje z en la dirección de, entonces cuando estoy del lado positivo de las zetas, me apunta en la dirección del eje z, o sea en K, pero cuando estoy del otro lado del plano, estoy del lado negativo de las zetas, poniendo los ejes sobre el plano, me apunta en la dirección de menos K. Entonces, ¿cómo puedo poner eso? Que si estoy del lado positivo de la z es K y estoy del lado negativo de la z menos K, con el signo de z. ¿Sí? Miro el signo de z y me queda la dirección correcta. También me pueden escribir, E es igual, abren una llave, sigma sobre 2 epsilon 0 en K, si z es positivo, sigma sobre 2 epsilon 0 en menos K, si z es negativo, si z es menor que 0. ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Sí, sí. Están como recalculando. Bueno, ahora pensemos algo más. ¿Es continuo el campo? Si se conserva el signo, sí. Claro, pero si atravesamos la superficie cargada, ¿es continuo? O sea, es continuo mientras estemos de un lado o del otro. Pero cuando atravesamos la superficie, ¿qué pasó? Y hay un salto. Hay un salto, porque cambia la dirección. ¿Bien? Van del lado de más sigma sobre epsilon 0 a menos sigma sobre 2, más sigma sobre 2 epsilon 0 a menos sigma sobre 2 epsilon 0. Entonces, si hacen el delta de campo, les va a dar un valor que es 2 veces sigma sobre 2 epsilon 0. Se me fue. Pensé que lo había escrito eso. En consecuencia, el campo no es continuo y la discontinuidad vuelve a ser sigma sobre epsilon 0. Ahora no porque es discontinuo el módulo, sino porque es discontinuo el sentido. Está sobre la misma dirección, tiene el mismo módulo, pero cambia el sentido. Cambiar el sentido me da una variación del campo que es 2 veces el módulo, o sea que nos queda que la discontinuidad en sigma sobre epsilon 0.
Así que lo probamos con una esfera y nos dio sigma sobre epsilon 0 la discontinuidad de superficies cargadas, lo probamos con un cilindro y nos dio lo mismo, y ahora lo vimos en un plano y nos vuelve a dar lo mismo. O sea, ya es algo medio general. Cada vez que pasen una superficie cargada con una densidad superficial, vamos a tener una discontinuidad en el campo de sigma sobre epsilon 0. Bueno, avancemos un poquito y ahora tenemos que analizar, pero hasta ahora no nos preocupamos mucho por el tipo de material que estuviéramos considerando. O sea, uno por ahí aparecía la palabra conductor, les aparecía la palabra aislante, pero en las cuentas, cuando teníamos distribuciones volumétricas, había una aclaración más como para que supieran cómo estaban las cargas. Bueno, ahora vamos a empezar a prestar un poco más de atención a que depende del material lo que voy a tener. Entonces vamos a empezar a considerar primero los conductores. Y los conductores en equilibrio electrostático. Eso quiere decir, ustedes saben que los conductores se llaman conductores porque conducen la corriente eléctrica. Los conductores de corriente eléctrica, ¿no? Uno los generaliza, pero bueno, también existen los conductores de calor que conducen el calor, pero cuando uno le hablan conductores siempre asociamos a la conducción eléctrica. Y bueno, generalmente son metales, después los vamos a analizar un poco más, pero en principio nosotros no estamos interesados en el momento en el que nosotros cambiamos las condiciones y las cargas se están acomodando, sino el momento en el que ya se quedaron acomodadas, que a eso se le llama equilibrio electrostático. Es decir, si yo tengo un conductor y altero las distribuciones de carga o aplico un campo eléctrico de alguna forma, las cargas se van a redistribuir. Bien, y cuando termina esa redistribución de carga, alcancé el equilibrio electrostático. ¿Alguien pregunta si esto así? Creo que sí, que todavía es práctica 2. Eso tiene que contestar Hugo, que la tiene más clara que hay en las prácticas. Sí, esto es práctica 2. Sí. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que recordar de los conductores, que hicimos un comentario en algún momento, es que tienen cargas libres capaces de moverse, distribuyéndose en la presencia de un campo eléctrico que lo voy a llamar externo. Esa X de ahí abajo es para hablar que ese campo lo estoy aplicando desde afuera. O sea, yo aplico un campo y el conductor redistribuye sus cargas. Eso lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Acercamos en la primera clase una varillita cargada y en la esferita metálica se reacomodaban las cargas. Entonces, siempre van a tener suficientes cargas libres para producir una redistribución de cargas. Entonces, ahí fíjense, el conductor primero era esta plaquita amarilla, por decir algo, le aplicamos un campo externo y va a haber una distribución de cargas. O sea, las cargas positivas van a generar una densidad en la superficie que está en la dirección del campo, más hacia la dirección del campo, y las cargas negativas, un exceso de cargas negativas en la superficie que está contraria al campo, más hacia atrás del campo, por decirlo de alguna forma. Esa redistribución de cargas va a generar un campo inducido en el interior del conductor, ¿sí? Que es el campito rojo que estoy dibujando acá, ¿está bien? Ahora, ¿cuándo terminará el movimiento de cargas? ¿Cuándo dejaré de acumular cargas en los extremos del conductor? Y bueno, si las cargas se mueven por la presencia de un campo, y yo les dije en una clase que el campo es el campo en cada punto, no lo puedo dividir o sea, si bien yo para hacer las cuentas lo voy considerando las contribuciones, el campo es el campo en ese punto, entonces cuando yo tengo una carga ubicada, por ejemplo, por acá, tiene que sentir el efecto tanto del campo externo que estoy aplicando con otras distribuciones externas de otra forma, y del campo inducido por las distribuciones de carga en la placa. Entonces yo tengo que sumar los dos campos. Y entonces las cargas se van a seguir moviendo, por ejemplo, las positivas a la derecha y las negativas a la izquierda, mientras haya un campo neto en el interior del conductor. Cuando la cantidad de cargas que acumulé en las superficies es tal que el campo inducido en el interior es 0, alcanzamos el equilibrio electrostático. ¿Por qué? Porque si el campo inducido es 0, ya una carga ubicada en cualquier punto del interior del conductor no tiene una fuerza sobre ella que la lleva a la superficie. Entonces en ese momento cesa el movimiento de carga. Es decir, cuando el campo en el interior del conductor, que es la suma del campo externo más el campo inducido por las distribuciones de carga, es igual,
se anula, entonces en ese momento cesa el movimiento de cargas y alcanzamos el equilibrio electrostático. Las cargas libres de las que estamos hablando, las que se mueven acá, están aún en el caso de que esté neutro. No necesariamente son cargas en exceso. El metal, o sea, un conductor, tiene siempre, aunque esté neutro, cargas, que son electrones en particular, que pueden moverse, en general, que pueden moverse a través del material. Bien, entonces, en un conductor metálico vamos a tener electrones capaces de moverse a través del conductor, y eso no significa que tengamos un exceso o defecto de electrones, que no tengamos la misma cantidad de cargas positivas que negativas, ¿sí? Podemos tener o no excesos. Ahora, si el conductor está neutro, va a seguir siendo neutro. O sea, si yo miro acá, y esta plaquita amarilla era neutra al principio, y redistribuí cargas, si sumo el exceso de cargas positivas en una superficie y el exceso de cargas negativas en la otra, es el mismo. Si no hago nada para sacar cargas de ahí, cuando retire el campo, se van a reacomodar y voy a seguir teniendo la misma cantidad que tenía antes de aplicarlo. Solo que al aplicar un campo externo se produce un campo inducido, se produce una distribución de cargas, y esa distribución queda finalmente establecida cuando genera esa distribución un campo igual y opuesto al campo externo aplicado. Si el campo es nulo, el flujo eléctrico es cero para toda la superficie gaussiana en el interior, y las cargas se ubican en su superficie. Y pregunto por qué. Vamos a la ley de Gauss, y si llegamos a la conclusión de que en el equilibrio electrostático las cargas del conductor se acomodaron para generar un campo inducido que contrarreste al campo externo, o sea que de manera que en el interior del conductor el campo total es cero, y si recordamos que el campo que va en la integral de flujo es el campo producido por todas las cargas, no solo las que encierra la gaussiana, entonces tenemos que considerar tanto este campo externo como el inducido, o sea que si dentro del conductor la suma da cero, pongo una gaussiana dentro del conductor, y la integral de flujo de un vector nulo es cero. Pero si el flujo es cero, miro el otro lado de la integral y no me queda otra que la carga encerrada por la gaussiana, que es una superficie que elegí dentro del conductor, que abarque solo el interior del conductor, me tiene que dar cero. Pero esa superficie la puedo ubicar en cualquier parte del interior del conductor. En conclusión, el campo en el interior del conductor es cero, y eso, en consecuencia, nos queda que la carga en el interior del conductor también debe ser nula, y que la carga solo puede ubicarse en la superficie. Y son ejemplos de este tipo de cosas el alambre y las esferas metálicas con densidades superficiales de carga. ¿Por qué? Porque cuando yo les di el problema, les dije que la carga está distribuida en la superficie. Pero yo podría decirle, tengo una esfera metálica de carga Q, y ustedes, escuchando la palabra metálica o escuchando la palabra conductor, tienen que asumir inmediatamente que van a trabajar en equilibrio electrostático y que en consecuencia las cargas se van a acomodar todas en la superficie externa. Porque no puede haber cargas en el interior. Porque si hay cargas, hay campo, y si hay campo, hay movimiento de cargas que intenta anular ese campo. ¿Sí? Espero preguntas antes de avanzar a la Sí. ¿Sí? O sea, en el interior del material no hay campo, pues una vez que llegó al equilibrio. Claro, en el interior del material metálico o conductor, en equilibrio electrostático no tienen que tener campo. Después vamos a encontrar cosas que vamos a hacer para no dejarlo llegar al equilibrio electrostático. Una corriente eléctrica es en principio el camino hacia el equilibrio electrostático, pero cuando nosotros la logramos mantener, por ejemplo, tener enchufado un velador, por ejemplo, estamos haciendo algo para mantenerla. ¿Bien? Vamos a ver después que puede haber campo dentro de un conductor, pero solamente cuando no les permitimos alcanzar el equilibrio electrostático. En esta primera parte de la materia, que es electrostática, las cargas se van a acomodar de modo de anular el campo en el interior del conductor, y eso va a ocurrir, y la ley de Gauss nos lleva a la conclusión de que no puede haber carga. Si un conductor está con exceso de cargas, yo cargué una esfera metálica,
Las cargas que le puse a esa esfera metálica no tienen otra opción que ir hacia la superficie, porque su presencia en el interior genera un campo. Bien, esto lo vamos a volver a charlar y lo vamos a ir digiriendo con ejemplos y demás, y van a ver que no es complicado. Bueno, ahora lo que vamos a pensar es, ya centrados en conductores, ¿cuál es el campo de un arreglo de dos conductores planos con área A mucho mayor a la distancia entre los conductores, cargados con una carga Q y menos Q? Es decir, tomo dos placas de área muy, muy grande y las dejo cerquita. Así que, mientras yo no me acerque a los bordes, o al estar tan cerca y tener un área tan grande, la mayoría del efecto del campo va a estar dentro, va a estar lejos de los bordes casi no me van a influenciar. Entonces, a una de las placas le pongo carga Q y a la otra placa le pongo menos Q. Como son conductoras, no importa si las placas tienen espesor, porque toda la carga va a quedar en las superficies. Entonces nos preguntamos si podemos usar Gauss para calcularlo. Pero bueno, ahora tenemos varias cosas para decir. Tenemos las placas, ¿bien? Las superficies de esas placas tienen, si las enfrentamos a una distancia D, las superficies de esas placas tienen una parte interna, que es las superficies que se enfrentan, y una parte externa, que son las superficies que no se enfrentan, que están hacia afuera. ¿En qué superficie esperan que se ubiquen las cargas que puse en exceso en esas placas? Siendo que puse cargas de distintos signos. ¿Las superficies más cercanas o las superficies más exteriores? O sea, sé que tienen que ir a la superficie porque son placas metálicas. Ahora, teniendo distintos signos, lo que yo esperaría es que las cargas se ubiquen en las superficies internas de las placas. Así que si las placas tuvieran un espesor, lo tengo que considerar con que toda la carga va a estar en la superficie interna porque se atraen entre sí. Ahora, hay otra cosa más que tenemos que tener en cuenta respecto de esto. Porque fíjense que yo ya no les digo hay una densidad uniforme ni nada, o sea, les digo le metí carga a la placa. Entonces digo, bueno, primero las tengo que ubicar en la superficie, porque si la placa tiene un espesor, no importa, tiene que ir a la superficie. Después, como las placas tienen distinta carga, van a ir a las superficies internas, a las enfrentadas. ¿Y cómo se van a distribuir en esa superficie? Las vamos a distribuir uniformemente o cómo esperan que se distribuyan. Para mí, uniformemente. Claro, porque si no se distribuyen uniformemente, va a aparecer un campo sobre la placa que las va a mover, de modo que se acomoden para anular el campo en el interior de la placa. ¿Sí? Va a aparecer un campo tangente a la placa que va a mover las cargas, y al final la condición final va a ser que estén uniformemente distribuidas. Ahí es donde alcanzamos el equilibrio electrostático de las placas. Entonces la pregunta es, ahora que hice todo este análisis, tengo dos placas muy grandes, las voy a suponer infinitas, cargadas, o sea, voy a suponer que son infinitas para los efectos de la estimación, cargadas con Q y menos Q uniformemente. Solo considero la superficie interna porque van a estar enfrentadas las placas. Y les pregunto, ¿podremos usar Gauss para determinar este campo? ¿Tendremos simetrías? ¿Tenemos las simetrías de las placas? Si están uniformemente cargadas y enfrentadas paralelas. Fíjense que deduzco que están paralelas porque están separados a una distancia D. Bien, entonces si la distancia es constante y los conductores planos son muy grandes, quiere decir que son paralelos. A veces está aclarado, otras veces se los dicen así. O sea, lo que podemos analizar acá es que seguimos teniendo las simetrías de los planos cuando analizamos un plano grande, un plano infinito cargado. O sea, seguimos teniendo esas condiciones mientras no estemos cerca de los bordes. Entonces sí, podemos usar Gauss, pero ¿cómo? Es la pregunta. El paso 1 es el más... ¿Y no podemos como tratarlas por separado y sumar los campos? Claro. Entonces, pero ahí en el camino puedo usar Gauss, porque yo tendría que saber el campo de cada una. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que resolver el problema, el primer paso es calcular el campo de cada uno de los conductores y aplicar el principio de superposición. Y ahí estaría usando Gauss para calcular el campo de una placa, ¿sí? Que ya lo hicimos hace un ratito. Entonces, ¿cómo sería eso? Tomo la placa 1
Y si yo aplico Gauss para calcular el campo, ¿te acuerdan que me daba? Acá estoy eligiendo el eje X en esta dirección, tengo la placa 1 en rojo, y digo, bueno, el campo tiene que valer la densidad de carga de la placa 1, que sería la carga, estoy suponiendo lo positivo, que la placa 1 tiene carga positiva, entonces sería sigma sobre 2 epsilon 0, que sería Q sobre el área. Y del lado derecho estaría en la dirección del eje X, y del lado izquierdo en la dirección de menos el eje X. Eso lo puedo hacer con Gauss, puedo calcular. Superpongo, pienso en la otra placa, pero en ese caso la otra placa me tengo que dar cuenta de que está cargada negativa, pues la pinté azulcita, y en ese caso, al estar cargado negativo, si yo lo resuelvo por Gauss, me termina diciendo que el campo en la dirección, de este lado, en el lado derecho de la placa negativa, me tiene que dar apuntando hacia la placa, o sea, tiene que valer también sigma sobre 2 epsilon 0, pero en este caso apuntando hacia la placa, o sea, el menos i, y del lado derecho, ya sea acá o acá, tiene que valerme sigma sobre 2 epsilon 0, pero apuntando hacia la placa, o sea, en la dirección del eje X. Pero el campo total es por superposición la suma, entonces miramos, en esta región el campo debido a la primera placa tiene el módulo sigma sobre 2 epsilon 0, pero apunta en la dirección negativa de las X, mientras que el campo debido a la placa negativa tiene el mismo valor sigma sobre 2 epsilon 0, pero apunta en la dirección del eje X. O sea que acá me termina dando 0. En esta dirección, tanto el campo de la placa positiva como el campo de la placa negativa apuntan en la misma dirección, así que se suman, y en la otra posición tenemos el campo de la placa negativa apuntando en menos X y el campo de la placa positiva en más X con el mismo módulo, así que da 0. Fíjense que el campo de una placa es sigma sobre 2 epsilon 0, no depende de la distancia de la placa, es un campo uniforme. Y si sumo dos campos uniformes, me terminan dando un campo uniforme. Y este era el problema del inicio de la clase de ayer, dos placas cargadas con cargas más y menos, y que me daban un campo uniforme en el interior. Bueno, ahora está la justificación de por qué podía establecer ese arreglo de conductores. Entonces, básicamente, puedo escribir al campo de dos formas. Si estoy entre 0 y D, suponiendo que el 0 parte en la placa positiva y el AD en la placa negativa, entonces el campo vale 2 veces sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección del eje X, simplifico los dos y me queda sigma sobre epsilon 0, y si estoy ya sea para una distancia a una posición X mayor que D o una posición X negativa, el campo es nulo. Esto es Gauss para una placa, Gauss para la placa negativa, que es lo mismo pero con una carga negativa, y superposición, que es el dibujito que tienen al costado. La otra opción es aplicar directamente al arreglo de conductores la ley de Gauss. Esto me lo saqué de un libro, pero fíjense en una cosa. Ustedes pueden poner una gaussianita, esta es el cilindrito que ustedes me propusieron poner al plano, y acá fíjense en que están los dos planos y las cargas están sobre la superficie interna, como les dije al principio, y voy poniendo distintas gaussianitas. Si pongo una gaussianita acá, yo veo que la tapa que está dentro del conductor tiene un campo nulo, con lo cual, si el campo es nulo, la contribución es 0. La parte curvada, la contribución es 0 porque si existiera un campo, tiene que dar en la dirección del eje X, o sea, en esta dirección, así que ya sé que la condición de simetría me da un campo perpendicular al plano, entonces la parte curvada siempre me va a dar una contribución nula. La tapa de dentro del conductor me da una contribución nula porque estoy dentro de un conductor, con lo cual la única tapa que contribuye es esta, la que está del lado de adentro del arreglo de conductores. Entonces, ahí me aparece, yo cuando resuelvo las tres integrales, ¿se acuerdan que me apareció un factor 2 porque tenía que considerar las dos tapas? Bueno, ahora considero una sola. Entonces el campo me queda, cuando se repite en la cuenta, como sigma sobre epsilon 0, y no como sigma sobre 2 epsilon 0.
Si me paro afuera y tomo una superficie cilíndrica acá, tengo que esta contribución es 0 y esta superficie además no está englobando carga, con lo cual, si yo resuelvo la integral de flujo, yo en principio podría decir, bueno, tal vez haya un campo perpendicular a la placa saliente, o al menos un campo perpendicular a la placa. Entonces tendría una contribución de la tapa externa. La tapa interna, por estar dentro de un conductor, me da 0, pero como además sé que las cargas se fueron a la superficie interna, esta gaussiana no está tomando cargas, así que el lado derecho de la integral de Gauss me da 0, con lo cual no me queda otra cosa que la integral de flujo me dé 0, con lo cual no me queda otra cosa de que el campo fuera sea 0. Y acá pueden aplicar la misma lógica y ver que el campo les da entrante, sea en esta dirección, sea contrario al diferencial de área de esta tapa, que acá es 0, que engloban una carga que es la que es negativa, que está en la superficie, y acá que no engloban carga, que si el campo fuera perpendicular a la placa tendría que darle 0. O sea, pueden jugar también, no solo aplicar Gauss a cada uno y su proposición, sino que podrían pensar un poco más qué es lo que le pasa al arreglo cuando lo ponen. Esto de que lo enfrento, las cargas no pueden quedar en su interior, porque si no, el campo en el interior de los conductores tiene que dar 0 cuando alcance el equilibrio electrostático. Entonces las cargas van a quedar en superficie, pero al tener enfrentados algo cargado positivo y algo cargado negativo, se van a ir a la superficie interna. Y esta es otra forma de resolverlo directamente usando Gauss, no el principio de superposición. Y acá hace una aclaración de que recordemos que estamos hablando de planos infinitos. O sea, estamos suponiendo que el área es muy grande y esta distancia es muy pequeña. Obviamente el dibujo no es representativo, es solamente un esquema. Pero ¿qué ocurriría si esa condición no se cumple? O sea, si las placas están muy alejadas, si yo puedo ver los efectos del borde. Y bueno, me pasaría a tener un campo de esta forma, que cumple la condición de ser perpendicular a las placas lejos de los bordes, pero cuando vamos cerca de los bordes empieza a tener una cierta curvatura. En general, nosotros siempre vamos a tratar estas placas como muy grandes, de área muy chiquita, y este efecto de curvatura del campo cerca de los bordes lo vamos a despreciar. Entonces cortamos acá y la clase que viene arrancamos con estos conductores en equilibrio electrostático cuando tienen estas distribuciones de meter cosas adentro de cosas, que es lo que les va a pasar mucho en la práctica. ¿Sí? Bueno, Vale, entonces listo. los libero.